La paz de Dios reina entre todos. Meditaciones y escritos de Jaume Ribó, apóstol de Cristo. El tributo del César, primera parte. Los escribas y fariseos no podían aguantar la sabiduría y humildad como majestad del Hijo de la Razón. Sus precisas como santas palabras, bajadas de la perfección sublime de los cielos infinitos, no había nadie que pudiera enfrentarse con ellas, ni aun aquellos que se nombraban doctores de la ley, osaban presentarse ante Jesús para polemizar sobre la verdad eterna que presentaba el Maestro, porque siempre que lo habían intentado, habían quedado vencidos y malparados ante el pueblo como si fueran unos ignorantes, donde ante tal caso su arrogante soberbia era inflamada por el diablo, que les quitaba la paz, y el desasosiego les tenía fuera de quicio, cavilando siempre con sus tétricas mentes qué hacer y qué presentar para que Jesús faltara en algún razonamiento o enseñanza sobre las leyes antiguas dadas a Moisés cuando él presentaba su doctrina, puesto que tales leyes eran las que regían al pueblo bajo el mando y órdenes del Sanedrín, formado por la corte de Caifás, donde por tal denigrante sentimiento siempre habían escribas y doctores de la ley que seguían a Jesús solo para ver si podían cogerle en alguna palabra para acusarle, mas siempre que habían intentado enfrentarse con él habían fracasado, quedando como indoctos ante todos los presentes. Mas esta vez celebraron consejo para estudiar entre todos qué poder hacer y presentar para acusar a Jesús y prenderle, urdiendo entre todos una trampa muy bien tramada, creyendo aquellos detractores del bien y la verdad que con esta artimaña el Maestro no se podría escapar, pues determinaron enviar a Jesús discípulos de los fariseos y herodianos, que eran hombres ignorantes y sencillos, a preguntarle, creyendo que así la emboscada no vendría a fallar y lo podrían acusar ante el Sanedrín de extraviar al pueblo de Israel con sus enseñanzas y consejos que presentaba. Aquellos pobres dementes estaban tan ciegos que no se daban cuenta que al Hijo de Dios nada ni nadie lo podía engañar. De ello tenían incontables pruebas para conocer tal realidad, pero su maldad y desequilibrio era tan degenerado que no les dejaba comprender que la clarividencia sobrenatural de Cristo era infalible e inviolable, centrada e iluminada bajo la sabiduría y poder eterno, por eso jamás nadie lo pudo acusar con razón. Y aquellos escribas y fariseos, súbditos de Lucifer, tal como hemos dicho, enviaron a algunos de sus discípulos junto con herodianos, que eran seres poco instruidos en religión, a preguntar al Maestro con saña y toda clase de adulación, diciéndole de esta manera: Maestro, sabemos que eres sincero y que con verdad enseñas el camino de Dios sin darte cuidado de nadie y que no tienes excepción de personas. Dinos, pues, tu parecer. ¿Es lícito pagar tributo al César o no? Jesús, al oír tales palabras y ver la falsedad y malicia de ellas, los miró con ojos de misericordia al contemplar la iniquidad de sus corazones. Mas con palabra de razón y justicia y con la potestad de los cielos les vino a decir de esta manera: ¿Por qué me tentáis, hipócritas? ¿Qué ignorancia es la vuestra, hijos de las tinieblas? ¿No os acordáis que hace poco os dije que aquel que quiera pisar la piedra angular que el Creador ha puesto por cabeza de esquina para edificar su obra inmortal en este planeta sería quebrantado y pulverizado con su poder y justicia? ¿Cómo venís ahora vosotros a atacarla, pobres desdichados? Ante esta acusación del Maestro, hecha con una seguridad arrolladora, se dieron cuenta aquellos interrogadores que el Maestro había penetrado en sus viles intenciones, quedando por ello dominados por el estupor sin poder articular palabra. Mas el Maestro quiso darles otra prueba más real y contundente para demostrarles que su sabiduría y potestad en el misterio de la verdad y perfección eterna eran invulnerables, que no rehuía a la pregunta que le hacían, sino que aún les daba una lección tan natural y sencilla como centrada e irrefutable al mismo tiempo, que los dejó desarmados y sin aliento para reaccionar, puesto que los dijo a continuación: «Mostradme la moneda del tributo». Ellos le presentaron un denario, y Jesús les pregunta: «¿De quién es esta imagen y esa inscripción?». Y le contestaron: «Del César». Díjoles entonces Jesús: «Pues dad al César lo que es del César
y a Dios lo que es de Dios. Ante esta contestación tan sabia como verdadera y santa, aquellos fariseos y herodianos, como todos los que formaban el complot contra Jesús, que estaban presentes escuchando, se quedaron perplejos y acobardados, sin poder contestar ni una palabra, y tuvieron que retirarse una vez más, vencidos y avergonzados ante el murmullo del pueblo que aclamaba la victoria y sabiduría del Maestro. Aquellos denigrantes que regían el templo de Dios se creían que con la trampa que habían presentado al Maestro no se podría liberar de ninguna manera, pudiendo acusar a Jesús. Si no era por ir en contra de la ley de Dios, sería por ir en contra del César. Porque aquellos perversos, inspirados por el propio diablo, les había sugerido la idea, como razonamiento, que si Jesús hubiese dicho que no era lícito pagar tributo al César, entonces lo hubieran acusado ante Pilatos de que sublevaba al pueblo con su doctrina, exaltando a los ciudadanos a que fueran contra el Imperio Romano diciéndoles que no pagaran tributo al César. Y luego, sin duda, ante esta acusación, Pilato hubiera apresado a Jesús. Mas si hubiese dicho que era lícito pagarlo, entonces lo hubieran acusado ante el Sanedrín de que iba en contra de la ley de Dios, y lo hubieran prendido, puesto que Israel era el pueblo escogido de Dios y no había otro soberano que él, a quien debían de obedecer y cumplir todas sus leyes, como rendir cuentas de los bienes materiales y espirituales, por lo que Jesús quedaba mal ante el pueblo y la ley de Dios de aquel tiempo, pudiendo por tal causa prenderle. Aunque la realidad tangible del pueblo de Israel consistía en que se habían llegado hasta tal extremo de ser una colonia de Roma, era debido a que se habían apartado de Dios bajo el incumplimiento de la ley, debido a sus fórmulas y preceptos humanos, junto con sus extravíos y pecados. Por eso el Creador había permitido que fueran esclavos del César de Roma para ver si se daban cuenta de su falsedad y negación a la ley suprema, donde por tales motivos la contestación del Maestro les demuestra y aclara con santa realidad que si querían cumplir con Dios, el tributo del César, como el ser esclavos de él materialmente, no era ningún obstáculo, puesto que podían dar al César el tributo que les pedía, porque tal obligación en nada perjudicaba sus almas. Y aunque fueran materialmente esclavos, espiritualmente eran libres, ya que a sus mentes no las podían mandar ni obligar, donde al mismo tiempo tampoco el poder romano les privaba ni se interponía en su religión. Por lo tanto, si ellos querían, podían cumplir con su deber, dando a Dios lo que debían de dar, y que era el cumplir al pie de la letra sus divinos mandamientos. Mas las célebres palabras de dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, que revelan una vez más la sabiduría eterna del Maestro, su significado y profundidad es infinita. Por ello su aclaración no se acaba descifrando el tributo de aquel pueblo que crucificó a su rey, sino que su valor y fortaleza como sentimiento y razón va pasando siglo tras siglo, llamando a las almas por todos los confines de la tierra, invitando a las conciencias de los hombres a que reflexionen y profundicen en su misterio y contenido que no tiene fin, para poder extraer el néctar de su fuerza y realidad, tan pura y elevada que lleva a la eternidad, donde sin duda que será un bien indefinido para la salvación del alma para aquellos que con toda nobleza y fidelidad quieran comprender y abrazar la verdad y luz del Creador revelado por su Hijo, para poder llegar a amar a Dios sobre todas las cosas, como el saber apreciar con santa lucidez el poco valor que tienen las cosas de este mundo que nacieron para morir, y valorar aquello que es sublime y etérico, aquello que es todo espíritu, virtud y santa perfección, que nos lleva a practicar la vida del fiel cristiano, que nos ayuda a profundizar en la eternidad de Dios, en la pureza de la vida angélica, para llegar a ser todo espíritu, al espíritu de los bienaventurados, en el regazo del gozo y felicidad que no tiene fin. La paz de Dios reina entre todos.